Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros espectadores, a quienes nos escuchan. Esta es la realización audiovisual de un podcast en el que vamos a hablar un poco acerca de la vida y obra del cantautor argentino Carlos Gardel. Nos acompañan Johan Hernando Ramos Acosta y mi compañero Santiago Montenegro Rodríguez y quienes habla su servidor Carlos Andrés Ballena Ponte. ¿Cómo están, muchachos? Bien, no sé, Bien. Carlos, ¿cómo vamos? Bien, muchas gracias. ¿Preparados para esta conversación que vamos a tener acerca de la vida y obra del cantautor Carlos Gardel? Claro. Sí. preparados. Bueno, interesante este tema porque quizás muchas personas de la comunidad juvenil académica no conocen acerca de quién fue Carlos Gardel y es enriquecedor poderles llevar un poco acerca de esa información, ¿no? ¿Cómo les parece? Sí, pues incluso yo pues no sabía de la existencia de Carlos Gardel, sino hasta que se propuso este tema. Entonces pues sí ha sido bastante interesante y pues ahorita hablaremos de muchas cosas interesantes sobre este personaje. Ok. Sí, ha sido muy bueno pues este tema. Pues yo sabía muy poco, apenas como que ciertas canciones y ya, pero más que todo por abuelos o así. Entonces también es interesante conocer la historia de este cantante, de este personaje tan importante para el tango argentino y mundial. Claro que sí, muchachos, ¿no? Y es un tema bastante enriquecedor porque pues precisamente la idea es llegarle a una comunidad joven que como ustedes tal vez no tienen gran conocimiento acerca de Carlos Gardel. Es importante que conozcamos un poco acerca de la historia, las tradiciones culturales, no solamente de nuestro país, sino también de la cultura latinoamericana, porque pues Carlos Gardel es un cantautor que simboliza el tango, es nacionalizado argentino y quizás gracias a él tenemos gran singularidad en Latinoamérica de quiénes somos como cultura, como naciones y bueno, es enriquecedor hablar acerca de ese tema, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, Ustedes- y pues hablabas también de que era nacionalizado argentino, pero pues también habían rumores de que él era francés o de que también era uruguayo y que había nacido en Tacuarembó, algo así, creo que se llama, Tacuarembó. algo así, ajá, en Tacuarembó. Uruguay. Y hay rumores de eso, de que él nació o en Toulouse, Francia, o en esa ciudad de Uruguay. Sí, de hecho se habla mucho de que Carlos Gardel nació en Toulouse, Francia. Hay otras versiones que se dice que nació en Uruguay, pero verdaderamente desde la perspectiva latinoamericana todos queremos a Carlos Gardel y lo sentimos como un latinoamericano más, como un argentino, quien resaltó la cultura latinoamericana, el nombre de Latinoamérica y que dejó muy en grande el nombre de nuestro continente ante el mundo y yo creo que todo el mundo cuando escucha hablar de Carlos Gardel sabe o siente que Carlos Gardel es argentino, ¿no? Claro, y como tú mencionas, pues Carlos Gardel creo que también tenía un dúo, ¿no? Que se llama José Razano. Sí, Y exacto. pues los dos pues tenían una carrera, pero pues a Carlos Gardel le fue mejor como solista. Sí, exacto. Y quizás coincidencialmente las rarezas de la vida, ¿no? De que Carlos Gardel haya venido a morir en suelo latinoamericano, porque pues como ustedes sabrán y quizás quienes no lo sepan, Carlos Gardel, la última ciudad que visitó en vida fue la ciudad de Bogotá, Colombia, falleciendo en la ciudad de Medellín cuando su avioneta personal cayó, tengo entendido, en el barrio Laurel de Medellín, ¿no? Entonces es raro esas coincidencias de la vida de que fue nacionalizado argentino, latinoamericano, quiso a Latinoamérica como, quizás como muy pocos artistas llegan a querer a nuestro continente y se llegan a sentir tan identificados con él. Y venir a morir en suelo latinoamericano y en suelo colombiano, pues quizás deja como una singularidad y un legado, ¿no? ¿Cómo les parece? Sí, claro. Pues sí, es algo interesante que haya pasado y más que todo por cómo se dio, ya que también dentro del mismo hecho de la avioneta,
pues hubieron otros rumores de que había habido disparos durante un momento, o en otro donde que el piloto estaba borracho, muchos rumores en general, porque pues ese tema ni siquiera hasta ahorita, el día de hoy, está descubierto como tal qué fue lo que pasó. Solo dan la versión de que tenían mucho equipaje y el peso se excedía, además de que además de que también la pista estaba en buenas condiciones y había mucho viento ese día. Y pues cabe mencionar que pues murió pues no estando tan de una edad avanzada, murió con 44 años, cosa que se me hace que pues murió joven, que tal vez tenía mucho más para demostrar, ¿no? Claro, murió demasiadamente joven, 44 años, que quizás uno lo va a pensar dentro del sentir de uno como seguidor y quizás como espectador de Carlos Gardel, quería morir tan joven y pues aún más en suelo colombiano. Eso era algo que quizás muchos no esperábamos que sucediera y aconteciera, ¿no? Y pues yo, porque vine a conocer un poco acerca de la historia desde muy niño, mis padres me formaron y me comentaron acerca de Gardel, mi abuelo, que era un seguidor y amante del tango, igualmente. Y pues gracias a eso pues uno va teniendo como cierto conocimiento acerca de la historia de Gardel, y por eso también la importancia y la relevancia de llevar estos temas de pertinencia social a la comunidad juvenil, ¿no? Claro. Sí. Y pues es que también en Gardel destacaba mucho lo que eran las letras, digamos, él hacía unas canciones en las cuales tenía sus letras como muy dulces, como muy, no sé, como que al momento de escucharlas o leerlas también como que se vea como una conexión entre lo que es el mundo real con también algo espiritual, y mostraba muchas cosas de las que en su momento no era normal hablar en esas letras. Entonces era muy bueno porque trascendía de buena forma lo que es la música, no solo el tango, sino en general. Exacto, era como un poco acerca de sentir esa sensación a fresa, ¿no? Como ese aroma musical, como esa tranquilidad que nos producía Carlos Gardel a través de sus ritmos, de su género, de lo que nos producía con su voz, ¿no? Porque yo creo que cualquiera que se sienta a escuchar a Carlos Gardel, pues siente una sensación de tranquilidad, como de calma, de pausividad. Y es algo que quizás muchos artistas en nuestro tiempo actual no logran generar, no tienen ese contenido lírico, poeta, ese contenido que llega al corazón, que llega al alma, ¿no? ¿Cómo les parece a ustedes? Pues no sabría decir la verdad, no es de mi agrado, no he escuchado a Carlos Gardel, la verdad no. Hay una canción que te recomiendo a ti, Santiago, y a los espectadores, y es Mi Buenos Aires querido, uno de los temas más exitosos de Carlos Gardel, porque precisamente Carlos Gardel hacía alusión, como ya estamos comentando acá en medio de esta conversación amena que estamos teniendo. Él le resaltaba mucho a su Buenos Aires querido, a Argentina, a Latinoamérica, incluso por eso también su última gira en Colombia, porque pues él prefería hacer quizás conciertos a través de su presencia viva en países latinoamericanos antes que aceptar invitaciones del extranjero. Entonces eso era un halago para Latinoamérica. Y el otro tema que también fue muy exitoso fue El Día que Me Quieras. Exacto. Esos son sus dos temas, Buenos Aires, Mi Buenos Aires querido y El Día que Me Quieras. Exacto. Y la verdad es que son temas que en la conciencia colectiva se van quedando, y que quizás quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo en vivo, de conocerlo, de conocer acerca de su historia, pues es un legado, es un símbolo, es una ejemplaridad que no se va a olvidar jamás y que puede trascender el tiempo, pueden trascender los años y va a permanecer intacto. Y de ahí la importancia generacional de no dejar morir como este legado que nos ha dejado el gran Carlos Gardel, ¿no? Sí, es que literalmente dejó mucha música y hasta películas, porque pues él estuvo también involucrado en películas, en los primeros videoclips, se podría decir, de la música también, porque pues sacó más de 900 grabaciones de lo que sea pues música, y sacó muchísimas películas en, digamos, como que
en Hollywood también fue muy importante, a pesar de ser hablo hispano, se dice. Claro. Entonces como que no solo dio como una imagen buena del tango, sino en general a toda Latinoamérica en todos los ámbitos posibles. Exacto. Y la verdad es un orgullo tener la oportunidad de realizar ese tipo de espacios para que, como ya decía anteriormente, no dejemos morir ese legado vital de la música y del tango, ¿no? Que también quizás muchos jóvenes que nos escuchan, apreciadísimo Johan y Santiago, no conocerán de que el tango provino de la Argentina, ¿no? El tango provino de la Argentina, trascendió a Latinoamérica, e incluso el gran legado musical que ha dejado en el mundo ha sido algo impactante, ¿no? No sé si ustedes conocían acerca de esa información. Pues muy poco, la verdad, muy poco, pues mientras investigábamos pues sobre Carlos Gardel, porque como yo mencioné antes no tenía conocimiento sobre él, me di cuenta que pues el tango se fue originando en Latinoamérica. Sí, de hecho se Sí, generó en Latinoamérica. sí, pues yo la verdad tampoco sabía, pues solo sabía que era de Argentina y pues también sabía que hay como una versión más diferente del tango en España, que también ahí es muy famoso el tango, pero ya de otro tipo de forma de letras, también los instrumentos y demás, pero no conocía tanto más el argentino, o sea, conocía un poquito más del español, pero no tanto el argentino. De hecho, acá en Bogotá se ha culturizado mucho, ancestralmente hablando, el género del tango. Zonas como La Soledad, el barrio La Soledad, Chapinero, que son zonas en donde se concentra la mayor parte de la gente bohemia, la gente amante del tango. Tú recorres diferentes sitios de la ciudad de Bogotá, Colombia, y puedes encontrar bares reconocidísimos por su excelentísima música y tradición del tango. Incluso lugares en donde también se comparte comida argentina, ¿no? Y eso en simbolidad a Carlos Gardel. No sé si ustedes conocían acerca del tema. Pues igual también hay que destacar que el tango es una combinación de muchas raíces, ya que combina danza y poesía africana, eh, europeas y criollas también. Entonces es una combinación de muchas culturas, digo yo. Y pues ya hablando, digamos, de Bogotá y los lugares así que él estuvo, sí medio conocía ciertas cosas, más que todo pues por este trabajo, o por este podcast, mejor dicho. También me puse a investigar pues eso, y hay en un parque un monumento sobre él, sobre un monumento como una tipo de estatua. También hay un restaurante que se llama Mi Viejo, que es donde hay como un mural de él en homenaje a Carlos Gardel y a su presencia en lo que fue Bogotá y en la Candelaria como tal en los años 30. De hecho, en Chapinero, para conocimiento de ustedes y de la audiencia, hay un bar que se llama La Esquina del Tango. Creo que ese es el nombre actual, si no lo han cambiado, en el que se dice que Carlos Gardel hizo presencia viva, e incluso en uno de sus murales hay una foto que exalta la presencia de Carlos Gardel y hay una placa conmemorativa que dice aquí estuvo Gardel. Entonces es interesante que Carlos Gardel también se brindó la oportunidad de compartir espacios aquí en nuestro país y en nuestra ciudad querida Bogotá, ¿no? Quizás es algo que muchas personas no conocen y que cuando van al bar y ven la foto de Carlos Gardel dicen, wow, increíble. A ver que estoy en un bar en donde estuvo el gran Carlos Gardel, ¿sí? Porque es un emblema, es un personaje icónico para muchas personas, incluso gente que, aunque no lo conoció, lo ha aprendido a querer y eso dice mucho del gran Carlos Gardel, ¿no? Sí, es verdad. Sí, claro. Y pues no solo eso, sino que también se ve como en los lugares donde él cantó esas placas, digamos en Argentina, creo que acá no sé si en Bogotá, acá ya alguna de esas placas que dice aquí estuvo Gardel o acá cantó Gardel, pero también en Argentina, en muchos teatros aparece eso, o sea, en casi todos los teatros de Buenos Aires y en Argentina aparece una placa que dice aquí cantó Gardel o aquí estuvo Carlos Gardel. De hecho, también aquí en la ciudad de Bogotá hay un monumento que se ubica en el norte de Bogotá en homenaje a Carlos Gardel. Y puede que
los transeúntes pasen y no conozcan acerca de la historia o no sepan quién es el personaje, pero cabe resaltar esa simbología, ¿no? Esa simbología urbana, que la gente sepa que hay un monumento que exalta la presencia de Gardel, no solamente en un bar, en una calle, sino que fue tan grande, fue tan reconocido que hasta un monumento tuvo la oportunidad y el homenaje que le realizaran acá en Colombia. No sé si ustedes conocían acerca del tema. Poco, la verdad, muy poco. La verdad no conocía el monumento y pues lo único que sé o que sabía fue que fue como inaugurado en 2005, si no me equivoco, 2005-2006, entonces es lo único que sabía. Exacto. Son cosas que quizás es importante resaltar para que, vuelvo y digo, la memoria no se pierda, para que la historia no muera, sino para que resaltemos la singularidad de la importancia de haber tenido un personaje tan grande, simbólicamente hablando, como Carlos Gardel. Es algo que de verdad uno no cree que un personaje de talla mundial haya pisado nuestro país, que se haya nacionalizado argentino y que hubiera querido a Latinoamérica como a ningún otro artista. Porque pueden que existan muchos artistas latinoamericanos como en nuestro tiempo, Shakira, Juanes, etcétera, pero un artista que verdaderamente uno pueda decir que haya querido a Latinoamérica, ninguno como Carlos Gardel. Pues sí, es verdad, como lo menciona Carlos, y pues la memoria, pues digamos, ahorita mucha gente no conoce a Carlos Gardel, no conoce su historia. Es más, digamos, mucha gente puede saber quién es Carlos Gardel, pero digamos, no puede saber que, digo, no sabe que murió en Colombia o cosas así, si me va a entender. Digamos, por ejemplo, ahorita el tango no es un género fuerte, y ya que ahorita los géneros que predominan son el reggaetón, el pop y muchos otros. Pues aquí, digamos, siento que el tango se va quedando como en un tiempo atrás, por así decirlo. Incluso, o sea, también hablándolo desde el punto de vista del romanticismo, como tú comentabas, apreciadísimo Santiago, yo creo que si tan solo los jóvenes supieran la importancia de llevar a su pareja a un lugar en donde se escuche tango, supieran la importancia y la relevancia que pueden causar en una mujer, porque de hecho a las mujeres uno de sus géneros que más las atrae y que quizás más les causa impacto emocional es la música del tango, las enamora, les gusta bailar tango. Yo especialmente lo hablo por mí, he tenido la oportunidad de compartir con diferentes parejas a las cuales he invitado a bailar tango, y la verdad que causa un impacto emocional bastante fuerte en las personas, pero pues más que todo en las mujeres, ¿no? Entonces también hay la importancia de decirle a los jóvenes, oiga, brindense la oportunidad de abrirse a nuevos géneros, no dejar morir el legado tan importante que tiene el tango, y también de que se enamoren de dicho género, ¿sí? Porque también es fundamental que cuando envejezcan le dejen ese legado a sus hijos, a sus nietos, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean desde la parte de dejar ese legado tan importante. Pues primero que todo, pues siento que sí puede ser bueno para, digamos, ciertas parejas, pero también depende mucho la pareja, porque hay muchos, digamos, que no les gusta tanto la música así, o bueno, depende. Y pues también depende mucho la música que, digamos, la letra que tenga los tangos. Digamos, hay tangos con amor romántico, otras que son como más con la ciudad, como Carlos Gardel también lo exploró con la canción de Mis Buenos Aires Querido, que ya lo nombraron, o también hay otras letras que ya son más dolor y desengaño, o sea, como que depende mucho de la letra, porque pues el ritmo ahí sí importa, pero importa más que todo es la letra. Entonces, para recomendar sería más como canciones con cosas de amor romántico, o de pronto hasta si son ya de una edad avanzada, de pronto nostalgia y paso del tiempo, o cosas así. Pero en general el tango también tocaría ver qué diferencias tienen en sus letras. Sí, es verdad, como lo nombra pues, mi amigo Johan. Ya que pues digamos no todo el mundo le va a gustar el tango, si me hago entender. O sea, digamos, ahorita no sé, pues, lo hablo de mi experiencia personal. Digamos, mi novia preferiría ir a, no sé, un bar de rock o metal a ir a un bar de tango. Exacto.
Incluso también uno de los éxitos musicales de Carlos Gardel es la danza de las libélulas, ¿no? Que hace como una mención al renacimiento y a la muerte. Como lo decía mi compañero Johan y mi compañero Santiago, hay temas dentro de los cuales se diversifica el sentir del autor y de las personas, que no solamente se habla de romanticismo, no solamente se habla de amor, no solamente se habla de temas de quizás de tristeza, melancolía, sino que se profundiza un poco más allá y va más allá de toda simbología, habla del renacimiento, habla de la muerte, ¿sí? Y la libélula hace referencia a ello en uno de los temas también más exitosos y escuchados del cantautor Carlos Gardel. No sé si ustedes conocían un poco acerca de este tema. No tanto, digamos, ese tema no lo conocía, pero sí suena interesante como tal lo que quería transmitir Carlos Gardel, pues, en ese tema, y pues tocaría escucharlo para poder hablar más a detalle de la letra y demás, pero siento que solo por el nombre llama mucho la atención y pues también por lo que quiere transmitir él en eso. Exacto. Bueno, muchachos, ya para concluir, decirles que ha sido un honor compartir este podcast con ustedes, brindar un poco de información acerca de lo que es el tango, de lo que representa el tango para la simbología latinoamericana, para la simbología incluso también mundial, por qué no decirlo de esa manera, de quién fue Carlos Gardel, su vida, obra, muerte y legado, y la importancia de no dejar morir el tango, ¿no? No sé ustedes cómo quieran concluir este pequeño espacio. Pues yo pienso que este espacio ya concluyó, hablamos de temas ya muy importantes y pues fue muy interesante saber sobre pues la historia del tango y de Carlos Gardel, ya que pues como he mencionado, yo no sabía nada pues prácticamente del tango ni quién era Carlos Gardel, y ahora pues haciendo este trabajo ya sé quién es y pues la importancia que tuvo para nuestro continente. Sí, y también ya yo para cerrar como tal este espacio y este podcast, pues siempre hay que recordar, digamos, ya que nosotros conocemos, pues Carlos Gardel, pues la figura tan importante que fue no solo para el tango, sino para Argentina, para Buenos Aires y para la cultura rioplatense, ya que también pues influyó mucho. También hay que tener en cuenta que pues él fue uno de los también muy importantes, de los primeros latinoamericanos en hacer presencia en tanto temas importantes como también en películas importantes de Hollywood, como lo nombré. También nos dio como aparte más visibilidad, porque pues antes éramos como un pedazo más del planeta y ya. Entonces él también ayudó un poquito más a hacer como más notorio lo que sería Latinoamérica. Entonces no solo por el tango, sino en general todo lo que hizo, por su imagen, por su forma de ser y por sus pues ya también temas, canciones que hizo, lo importante que fue para todo Latinoamérica y más que todo también para Argentina, que fue uno de los más importantes o el más importante quizás para algunos de la música de ese país. Igualmente la esencia de Carlos Gardel, ¿no? O sea, Carlos Gardel deja un legado no solamente por su música, sino por quien era como persona y ser humano, porque Carlos Gardel era una persona que se consideraba un hombre letrado, ilustrado, un hombre muy decente, un hombre con un lenguaje exquisito según quienes lo conocían, una figura que dejaba una enseñanza a cualquier lugar a donde fuera, no solamente con su música, con sus palabras, con lo que él expresaba emocionalmente ante la sociedad y los demás a nivel general. Él deja una gran simbología tipificada en el ámbito cultural muy grande, que a decir verdad no se puede olvidar y no puede morir jamás. Eso es verdad. Sí, y ya pues sin nada más, pues también recalcar una frase de las más importantes que dijeron sobre él, que es que cada día canta mucho mejor o que canta mejor. Es una de las frases que un artista que en vida medio lo odiaba, se podría decir entre comillas, dijo después al ver como unas grabaciones de él al morir. Entonces como que refleja también que su esencia dejó más que solo música, sino que dejó esa imagen de el ser humano que siempre intenta mejorar y que cada vez quiere ser mejor y pues mostrar mucho más al mundo. Pues igual yo también tengo una frase y pues digamos en Argentina dicen mucho, digamos si a alguien le dicen
esa persona es Gardel es porque es una persona incomparable, o sea que, digamos, deja o demuestra cosas muy buenas como lo hizo Gardel. Digamos, por ejemplo, lo dicen con Messi, que Messi es el Gardel del fútbol y eso. Exacto, Carlos Gardel nos deja no solamente enseñanzas musicales, enseñanzas quizás culturales, enseñanzas de educación, de vida, sino que también nos deja sus frases más célebres y reconocidas. Igualmente yo quisiera destacar una de ellas que dice de la siguiente manera: cuando necesito de paz, de tranquilidad y de sosiego, cuando muchos copetines y muchas farras me han cansado, vengo a ver a mi viejecita y a su lado recobro fuerzas. Carlos Gardel era un hombre igualmente de familia, hay que decirlo acá, era un hombre de familia, era un hombre que apreciaba a su familia por encima de todo, era un hombre que destacaba siempre la tradición de donde él venía, lo que él le representaba, su crianza, y eso también creo que deja mucho que decir de quién era Carlos Gardel en vida, ¿no? Sí, Sí. bueno, entonces pues sin ser más, pues sería ya cerrar este podcast, agradecer a todas las personas que pues escucharon o vieron lo que es este podcast y les interesó este tema y pues no sé si quieran ya decir algo más o ya. Sí, yo quisiera resaltar algo más ya para concluir, mencionando y para cerrar quizás una tipología de frase que me llama muchísimo la atención de este cantautor Carlos Gardel sobre quién es él como artista y cómo se considera. Él decía que no bastaba con tener la voz más melodiosa para entonar un tango, no hay que sentirlo, además decía, hay que vivir su espíritu. Él se metía dentro del papel musical y él lo sentía desde el alma, el corazón, del espíritu. Y yo creo que esa importancia, esa simbología que nos deja que su espíritu aún permanece con nosotros, de que ese espíritu en el que él se metía como cantautor para interpretar el tango, para vivirlo, para sentirlo, aún permanece hasta nuestros tiempos con cada uno de nosotros. Y por eso la importancia de nosotros hablar de Carlos Gardel y no dejar morir su presencia, su legado y su representatividad cultural y musical a nivel tanto latinoamericano como mundial, ¿no? Sí, Sí, eso es verdad. Igual, pues por eso escogimos este tema, como para no, pues también para hacer memoria de lo importante que fue Carlos Gardel y la importancia del tango. Entonces, pues nada, no tengo nada más que añadir y gracias a los que nos escucharon. Gracias a los oyentes por haber participado de este pequeño espacio, por habernos escuchado y que tengan la oportunidad de conocer un poco acerca de la historia y saber quién fue Carlos Gardel en vida. listo. Entonces, muchas gracias y aquí finaliza pues el podcast de Carlos Gardel y también pues un poco el tango. Muchas gracias, muchachos. Gracias a usted, Carlos. Igualmente.